Desde la promulgación y creación de la Constitución Política de la República, el 31 de mayo en 1985, por la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes Vinicio Cerezo, Jorge Serrano Elías, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berché, Álvaro Colom y Jimmy Morales han designado magistrados ante la Corte de Constitucionalidad. Según el artículo 153 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, el plazo para designar a los magistrados ante la Corte de Constitucionalidad no obliga al presidente de la República a hacer público el proceso de selección de los funcionarios. El mandatario está en su derecho a informar de la designación luego de tomar la decisión. Como se ha hecho de conocimiento, el presidente Alejandro Yamatei convocó al Consejo de Ministros para designar a los magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad que representarán al Ejecutivo en dicha instancia. Con dicha convocatoria al Consejo de Ministros, se da cumplimiento al mandato constitucional según lo establecido en los artículos 269 y 270 para la designación de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026. Definitivamente en las últimas semanas y sobre todo en estos últimos días hemos estado hablando en abundancia acerca de las designaciones de los 5 cuerpos electores de la Corte de Constitucionalidad, y no es para menos, ¿no? Porque ya, Sandy, el próximo mes de abril, bueno, de hecho el 14 de abril, se tiene que dar esa sustitución. Recordemos que hay procesos que ya se han iniciado, procesos que ya se han finalizado, y ahora toca el turno para el día de mañana precisamente al presidente, vicepresidente de la República y lo que se conoce el Consejo de Ministros. Número 1, quiero explicar, a veces no tenemos del todo claro qué es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es la unión precisamente del presidente, vicepresidente, los 13 ministros de Estado y los 16 secretarios de las distintas secretarías también de Estado, donde se va a tomar esa decisión de quién va a ser su representante titular y suplente designado, que ya lo hemos dicho, el único cuerpo que hace elección es el Pleno de la Asamblea de Abogados y Notarios, los demás son designados, tal y como lo reza la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Yo creo que es importante analizar, Julio, y explicar sobre todo también entonces cómo es que este proceso de representante del Ejecutivo se realiza, porque como hemos visto que los otros entes, es decir, el organismo judicial, el organismo legislativo, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, han llevado a cabo este proceso de selección con convocatorias, con procesos, en este caso el Colegio de Abogados, las elecciones que sus agremiados entonces participaron. Son distintos los procesos que se llevan a cabo versus la elección que realiza el Ejecutivo, que por años se ha ido realizando con cada presidente. Entonces varios han tenido la potestad de hacer entonces esta junta del Consejo de Ministros para poder elegir al representante. Entonces el procedimiento creo que vale la pena poderlo explicar porque es diferente con los otros organismos y entidades. Es que la potestad, precisamente como tú lo dices, Sandy, nos guste o no nos guste, la tiene precisamente el presidente de la República y el Consejo de Ministros, simple y sencillamente porque así viene dado por la propia Constitución y porque también, como lo vimos, viene dado así por la propia Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, donde al Poder Ejecutivo se le da esa potestad de designar en Consejo de Ministros sin convocatoria precisamente aquellos candidatos que de alguna forma puedan ellos decir son las 2 personas idóneas que representan a este poder estatal. Es por ello que en el Ejecutivo durante toda la era democrática, desde el primer presidente de esta nueva era democrática en 1985, el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, hasta pues prácticamente ahora con el presidente Alejandro Yamatei, pues harán esta designación bajo estos cánones y bajo estas situaciones que la ley no les obliga a hacer una convocatoria. Nos guste o no nos guste esto, por eso yo siempre he dicho, habrá que hacer probablemente más adelante alguna reforma al tema de justicia en Guatemala para cambiar estos procedimientos, pero por el momento este es el que se tiene. Y este es el procedimiento y es el válido. Se debe cumplir, exacto. Vamos con unos datos, Yuri. Me parece que sí, Sandy, vamos con estos datos para que usted los tenga allí en pantalla y analicemos todos juntos. Como de todos es sabido, uno de los 5 cuerpos electorales de magistrado, titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad es el Poder Ejecutivo también. Para mañana se tiene programado en el Consejo de Ministros que se reúnan a efecto de conocer y poder designar a los 2 profesionales del derecho que los representarán ante el máximo Tribunal Constitucional.
A la presente fecha, el Poder Legislativo y la Universidad de San Carlos de Guatemala, junto al Colegio de Abogados y Notarios, han definido quiénes serán sus representantes a la magistratura 2021-2026. En el último también de los cuerpos electorales, que posteriormente al Ejecutivo estará pendiente de su designación, será el organismo judicial quien deberá hacerlo en el seno del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí voy a explicar algo que era lo que tú me pedías y lo voy a ampliar. Para el Colegio de Abogados y Notarios es una elección y me parece el proceso realmente más democrático al final de cuentas, porque dentro de la asamblea de todos los agremiados se puede votar por las distintas personas que se postulen. Bueno, eso por un lado. La Universidad de San Carlos hace convocatoria, el Consejo Superior Universitario designa, ¿no?, con votos. Luego el tema del legislativo, donde se hace una convocatoria y designa ese gran pleno de 160 diputados que es por pura mayoría simple. En el caso del pleno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, se hace también una convocatoria y se designa dentro de ese seno de los 13 magistrados titulares. Y de hecho eso solo hay magistrados titulares en la Corte Suprema de Justicia, hay que decirlo también. Y para el caso del Poder Ejecutivo, que es quien va a escoger mañana, simple y sencillamente la ley no le obliga a hacer una convocatoria previa, sino que simplemente en Consejo de Ministros a designar. Lo que sí esperamos todos los guatemaltecos es que la designación sea la mejor, la más transparente, la más conveniente para los intereses de la justicia en Guatemala, que es la que hay que rescatar. Exactamente. Julio, de hecho, el Ejecutivo pues dio un plazo para que los ministros o el Consejo de Ministros en este caso presentara las propuestas, presentara o postulara a los candidatos que consideraran entonces idóneos para ocupar esta representación, y de hecho hasta mañana a las 8 de la mañana vence el plazo para que ellos puedan presentar entonces a quienes ellos quieren postular para que sean evaluados ya en el Consejo de Ministros. Esto sí me parece interesante. Claro, y de esta manera se pueda realizar la elección a lo interno del Consejo de Ministros. Te explico por qué te decía me parece interesante, porque desde todos los presidentes que hemos mencionado y que usted vio ahí en pantalla a partir de Marco Vinicio Cerezo Arévalo y todos los que están pasando en pantalla en este momento, simplemente han designado a los presidentes, no han, digamos así, permitido de una manera abierta que se hagan propuestas. Esperemos que ahora que se ha anunciado que el Consejo de Ministros puede hacer estas propuestas para evaluarlas en el seno de la reunión que se va a tener mañana, pues estas también sean consideradas, sean escuchadas, sean oídas y de alguna forma entonces sean ventiladas públicamente para que se pueda conocer la designación, te repito, al final de cuentas, de las personas que tengan las características de honestidad, de idoneidad, de conocimiento, de preparación académica, de experiencia, de carrera y de rectitud, para que puedan representar al máximo tribunal, no del país, al máximo tribunal en el orden constitucional. Exactamente, y es que es un gran trabajo y una gran responsabilidad también, Julio, que tienen los representantes de los distintos entes, organismos, de poder entonces estar en la defensa de la Constitución Política de la República con responsabilidad, con ética, con profesionalismo, y que marquen entonces también el cambio, que vaya marcando también el avance en la Corte de Constitucionalidad, porque sabemos que hay temas que se van quedando ahí rezagados, temas que hay que ir resolviendo y también decisiones que se deben ir tomando con mayor responsabilidad al final, y sobre todo entonces con esa interpretación de ley que se pueda hacer muy apegada a nuestra Constitución. Esperemos que sí. Por eso te digo, antes de ver los otros datos, hoy por hoy este es el sistema que tenemos de designación en los 5 cuerpos electorales. Sigo insistiendo que en un futuro no le tenemos que tener miedo a abarcar una reforma constitucional, aunque sea en materia del sistema de justicia de manera y de forma integral. Vamos con más datos, si le parece, para que sigamos con este análisis. Ahí los tiene usted en pantalla, atrás de su servidor. Y es que va a pasar lo siguiente, Sandy. La elección dentro del seno del Consejo de Ministros es conocer dentro de las distintas propuestas y poder consensuar por sus calidades y por sus cualidades a los representantes idóneos. Algo que parece ser un hecho positivo es la declaración del presidente sobre que escuchará las propuestas de los ministros. A pesar de esto, no está establecido en ley, y lo más claro, transparente y democrático es poder discutirlo de una forma amplia en el Pleno del Consejo de Ministros. Así es, Julio. Vemos entonces cuál ha sido el proceso. Mañana una de las noticias esperadas va a ser la decisión del Ejecutivo en cuanto a la elección de su representante ante la Corte de Constitucionalidad. De esta manera entonces ya se va
creando pues una idea clara de quiénes van a integrar la próxima Corte de Constitucionalidad. Eso es lo importante. Exactamente, y vamos a ir viendo entonces también cómo pueden ir marcando la agenda nacional en cuanto a estos puntos, Julio, y sobre todo también cuál va a ser la línea que a lo mejor podrían seguir los magistrados en la CC. ¿Cambiará o no el destino de la CC? Esa va a ser una de las grandes interrogantes y creo que va a depender mucho también de las elecciones pendientes que se tienen. Así es. Yo creo, Sandy, que lo que esperamos todos los guatemaltecos es que sí cambie el destino de la CC en cuanto al actuar. La Corte de Constitucionalidad, como máximo órgano defensor de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que esperamos para la próxima magistratura, que es 2021-2026, que sean lo suficientemente objetivos para resolver en todas sus resoluciones de conformidad a derecho, tal y como lo dice el artículo 175 de la Constitución, respetando la primacía constitucional, y como lo dice el artículo 204, observando en cada resolución la obediencia total y absoluta a los preceptos establecidos dentro de nuestra máxima norma, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, cosa que ahora no ha sucedido y que ha permitido que esta actual Corte de Constitucionalidad, que está por finalizar su periodo, tome decisiones más políticas que dentro del orden jurídico. Así es entonces como marca el proceso, así es como se realiza la elección de representante por parte del Ejecutivo, situación que pues durante ya les hemos explicado varios mandatos presidenciales se ha llevado a cabo. Queda esperar la decisión que pueda tomar el Ejecutivo. Ha implementado entonces esta nueva modalidad en el hecho de las propuestas que puedan realizarse y la evaluación de los candidatos a esta representación. Y pues bueno, vamos a ver también, uno, ¿qué pasa? Dos, si hay recursos, porque ahora con que cada decisión que toma ciertos organismos, pues bueno, también presentan recursos. Ojalá que no se dé, Julio, porque también es importante tener una Corte de Constitucionalidad integrada, ya que no se ha podido hacer con otras cortes, hablo de Sala de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia. Eso es correcto, respetar los plazos, ¿no? Exactamente, y que al final, Julio, de esta elección también va a depender mucho qué va a pasar con estas elecciones pendientes. Tienes toda la razón, Sandy, así que estaremos a la expectativa y mañana seguramente podremos hacer el análisis de lo que suceda. Mientras tanto, y antes de ir a la pausa, César Macías, alias César Montes, sigue siendo noticia y objeto de análisis acá en A la Medida. Así es, vamos a analizar entonces porque se va a juicio, porque caso, después de la pausa le damos más detalles, ya volvemos. Por favor, no cambie, es el momento adecuado para que tome cafecito, tecito o un poco de agua para aclarar su garganta. Y mientras tanto, usted sabe que a esta hora, aquí por TN23, nosotros somos A la Medida.